Bien, buenas tardes, maestros, maestras, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Sergio Andrés Rubalcaba y soy miembro de la avanzada de la Nueva Escuela Mexicana. El día de hoy vamos a estar hablando, dialogando sobre la evaluación formativa y las orientaciones para el CT de esta semana. También el día de hoy me acompaña la doctora Heréndira Piñón. ¿Cómo está, doctora? Hola Sergio, un gusto saludarte aquí con la avanzada de la Nueva Escuela Mexicana, después de la aventura en Jalisco que estuvo súper emocionante con muchos maestros en Lagos de Moreno, Guadalajara y Puerto Vallarta, con frío y lluvia, pero muy bonito todo, un gran trabajo y mucha disposición para el aprendizaje, como espero que sea hoy, que están muchos maestros escuchándonos. Bien, también nos acompaña el doctor Sergio Tobón. ¿Cómo está, doctor? Pues bastante bien, muy contento de estar aquí en en esta reunión. Estuve en la mañana en Ayotzinapa y hemos recogido muchas preguntas de los docentes en torno a la evaluación que vamos a abordar en el día de hoy. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre evaluación formativa desde la NEM, que es el tema de las orientaciones de esta quinta sesión del Consejo Técnico. También nos gustaría dar un poco más, no solamente quedarnos con lo que viene en los documentos, en la parte de la bibliografía, en los videos, en los materiales, sino también dar un punto de vista crítico, analítico de todo este proceso. Y también contestar algunas preguntas que nos han planteado en miembros del público. Por ejemplo, nos mencionaban la diferencia entre la idea de la contextualización y la territorialización. Esa es la primera pregunta que nos plantearon. También nos plantearon la pregunta cuál era la forma de ver la evaluación formativa, pero a diferencia de los modelos anteriores en la nueva escuela mexicana, que creo es un concepto, es una idea muy importante porque seguimos parados en los modelos anteriores. Y también pues vamos a trabajar sobre el tema de ejemplos que podamos abordar en nuestro consejo técnico para orientar a nuestros maestros, a nuestros compañeros directivos, etcétera, sobre cómo podemos evaluar desde el enfoque formativo. Bien, doctora, iniciamos, ¿les parece bien con la pregunta? ¿Qué es o cuál es la diferencia entre contextualización y territorialización? Para esto voy a utilizar unas diapositivas, unas láminas que diseñé. Hoy justamente me tocó acompañar un consejo técnico de zona y pues estuvimos platicando sobre esta idea que tiene que ver con la diferencia entre contextualización y territorialización. Lo primero que abordamos en este sete, pues fue que nosotros tuviéramos claridad en las diferencias de estos dos términos, pero también que fuéramos pasando desde un enfoque de la nueva escuela mexicana a lo que se planteaba a los modelos anteriores. Por ejemplo, la contextualización se ve reflejada en los procesos de planeación, en los medios, en los fines y en el aprendizaje, pero también se ve reflejada en el currículum, en el alumno y en los maestros. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en los modelos pasados el currículum era rígido, era adaptado, es decir, ya estaba dado los contenidos, los aprendizajes esperados que se iban a plantear. En el currículum de la nueva escuela mexicana, desde la territorialización, es un currículum en construcción, es un currículum regional y local. Para ejemplificarlo un poco, desde el programa analítico, si nos quedamos solamente en la parte de la contextualización, estaríamos no llegando al punto de encuentro con un currículum local y regional. Es decir, lo estaríamos adaptando. Pero cuando llegamos a la parte
del codiseño y la concreción o la incorporación de contenidos regionales y locales, estamos hablando de un currículum en construcción que no se termina. Para diferenciar la territorialización en el aspecto del alumno, lo que se busca es que el alumno memorice y repita desde el modelos anteriores, desde el modelo de la nueva escuela mexicana, es que el alumno resignifique, reinterprete, no que solamente reproduzca, sino que encuentre nuevos significados. En la parte de los maestros, lo que corresponde al docente, el maestro es un agente que busca corroborar y validar. ¿Qué busca corroborar y validar? Pues eso que se ha memorizado y eso que se ha repetido por parte del alumno. Y en la nueva escuela mexicana, ¿qué busca el maestro? No corroborar y validar, sino el diálogo, recuperar experiencias enfocadas a lo que vivieron los alumnos, promover preguntas, un poquito más les va a hablar la doctora Ere, preguntas que permitan que los alumnos se den cuenta de su proceso, que sean conscientes de su proceso. Otra forma de diferenciar el modelo 2022 con el tema de los modelos anteriores es desde la planeación. En el modelo anterior ya se hablaba de una planeación adaptada y flexible. Y en el modelo de la nueva escuela mexicana se habla de una planeación orgánica y dinámica. ¿Qué significa o qué implica esto? Orgánica porque surge de los contenidos regionales y locales. La territorialización son aquellas cuestiones subjetivas que existen en los contextos, son aquellas cuestiones culturales, religiosas, de costumbres, de usos que nos pueden permitir entender y comprender cómo es el espacio que ocupa esa comunidad. A diferencia del modelo anterior, la contextualización adapta el currículum, es decir, vamos de los contenidos a los contextos para adaptarlos según las necesidades del contexto, y en la territorialización buscamos encontrar contenidos. ¿A qué se refiere dinámica? Dinámica porque podemos tomar decisiones sobre la marcha de un proyecto. Vamos a poner de ejemplo un proyecto. Si en un proyecto los niños están encontrando nuevas cosas desde el enfoque pasado, eso no estaba visto como algo adecuado. ¿Por qué? Porque entonces nos salíamos de la planeación, aunque fuera flexible. Y desde la nueva escuela mexicana podemos reorientar ese proyecto para profundizar sobre los temas que nos plantean los alumnos. Desde los medios, se buscaba medios como exámenes estandarizados y listas de cotejo. No estoy diciendo que no sea correcto usarlos, sino que estamos en el proceso de tránsito de la contextualización a la territorialización. Es decir, ¿los podemos utilizar? Sí. Sin embargo, la idea es que los medios para evaluar, para conocer a los alumnos, sean el diálogo y las preguntas. Otra forma de diferenciar los modelos anteriores, por ejemplo, 2017, con la nueva escuela mexicana, se buscaban que desarrolláramos competencias y estándares. En la nueva escuela mexicana se busca que los alumnos logren el perfil de egreso, pero que partan del marco ético y filosófico, que son los ejes articuladores, donde están contenido todo aquello que se desea o que son problemáticas sociales, lo que se desea transformar. Y por último, el aprendizaje, ¿cómo se veía en los modelos anteriores? Se veía un aprendizaje que fuera significativo, pero recordemos que el aprendizaje significativo, la teoría de Ausubel, tiene que ver con la memoria, que recordaran, de hecho, la pregunta que se tenía que contestar o el problema que se tenía que resolver desde el aprendizaje significativo es que los alumnos regresan al grupo y no recuerdan lo que hicieron la clase pasada. Ahora, desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, se busca un aprendizaje generativo. ¿Qué es esto? Que el alumno resignifique, que el alumno construya, que el alumno se dé cuenta. Entonces, la contextualización es parte del proceso, del tránsito que estamos viviendo hacia la territorialización de la nueva escuela mexicana. Porque desde la ley general
no vamos a cumplir con esta ley si no generamos contenidos que surjan de los contextos, de los problemas sociales, de las comunidades. Seguiríamos solamente en la parte del programa sintético. Y sí tenemos que cumplir con la parte del programa sintético, pero está ahí para que nos dé una orientación para llegar hasta el punto de la autonomía curricular, donde el maestro se dé cuenta que él puede decidir qué contenidos, cuáles contenidos, cómo evaluar, cómo adaptar o cómo nuestra planeación puede ser flexible. Ejemplo de cómo podríamos evaluar desde el enfoque formativo y basado en esto. Pues yo haría preguntas, algo que yo observo en la orientación, sobre todo en la parte de la lectura de Díaz Barriga, pues son preguntas muy interesantes y sí que plantean, sobre todo que promueven la metacognición del alumno, pero creo que falta ir un poco más allá sobre preguntas que tengan que ver con los problemas sociales. Yo me centraría en el final de nuestro proyecto, hacer preguntas para ver qué transformación, de qué manera los alumnos reflexionan ahora sobre los problemas, y yo planteo algunas preguntas ahí pensando en problemas que surgieron del programa analítico, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, por ejemplo, el clasismo, la falta de agua o el racismo, ¿no? Por ejemplo, si abordamos el problema del sobrepeso, de la mala alimentación, ahora yo les preguntaría a los alumnos, ¿no? De manera muy concreta y muy directa, ¿no? ¿Qué saben sobre el sobrepeso? Podría ser una pregunta, pero necesitamos ver cómo nosotros abonamos a esa reflexión social. ¿Consideras que la obesidad es un problema generado solamente por las personas que lo padecen? Si nuestro problema tiene que ver con el clasismo o las distintas formas de relacionarse de los alumnos, ¿consideras que eres una mejor persona por tener un celular de alta gama? Los alumnos saben perfectamente cuál es un celular de alta gama y cuál no. ¿Cuál es el más nuevo? ¿Cuál es el chino? ¿Cuál es el de mayor píxeles en la cámara? Entonces, tenemos que buscar cómo desde preguntas muy concretas podemos ver si hubo una reflexión, ¿no? Y por último, dos preguntas. ¿Quién es responsable de la falta de agua? Pensando en la corresponsabilidad social, ¿no? Que claro que las familias, los niños, las comunidades, pero hay otros responsables también. Y la última, ¿qué opinión tienes ahora sobre los apodos como prieto, negro, que son palabras que se usan comúnmente en las escuelas, que son una forma de microrracismo? Bien, pues hasta aquí mi intervención, que tiene que ver con la pregunta que ¿cuál es la diferencia entre la contextualización y la territorialización? Creo que otra pregunta que nos plantearon tenía que ver con la diferencia en la evaluación formativa del modelo 2017 y la idea de la evaluación formativa desde el modelo de la nueva escuela mexicana. Doctora, ¿nos ayuda con esa pregunta? Sí, bueno, preparé unas diapositivas para, primero, ¿se acuerdan ustedes de estos 5 libritos de herramientas? Bueno, esos son los que se publicaron. Sí se ve, ¿verdad? Ya. Ya. Ok. Son los que se publicaron durante el proceso de reforma integral de la educación básica en el Plan de Estudios 2011. Ya los empezamos a conocer desde antes y luego, pues ahí se hizo énfasis. Bueno, estos 5 libritos muchas personas los han estado retomando por el hecho de que hablan del enfoque formativo de la evaluación. Y yo quiero ver aquí, hacer un análisis rápido de qué es lo que plantean estos libritos y la diferencia con la propuesta actual de la evaluación formativa. Fíjense, en el primer texto de estos 5, el enfoque formativo de la evaluación, se aborda la conceptualización del enfoque y se explica en qué consiste y cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se evalúa y los tipos de evaluación que se lleva a cabo. Eso es lo que explica. Y cuando se habla de pasos que se deben seguir cuando se evalúa, se está hablando de una receta.
Y nosotros, por eso tenemos nuestros libros para el maestro, que son un libro sin recetas para la maestra y el maestro. No se trata de que nos digan cuáles son los pasos que se deben seguir para evaluar con un enfoque formativo, sino se trata de ir construyendo una forma diferente de hacer la evaluación, un cambio de paradigma para que sea congruente con ese cambio que estamos haciendo en la enseñanza y en el aprendizaje. Son los 3 procesos los que van de la mano. En el segundo librito, el que se llama La evaluación durante el ciclo escolar, se hace un análisis del papel de la evaluación durante el ciclo escolar y se brindan sugerencias para dar seguimiento a los alumnos que a lo largo del ciclo van presentando algún rezago con respecto del resto del grupo. Y esto se une a ideas conceptuales como la meritocracia o la comparación de un estudiante con respecto al resto del grupo. Y la nueva escuela mexicana no busca eso, no busca que el alumno se evalúe con relación a sus compañeros, sino que el alumno se dé cuenta de sus propios logros de aprendizaje. Porque miren, si hablamos de evaluación del aprendizaje, que está relacionado con esta evaluación sumativa, se concentra en el final de una etapa educativa, o sea, al final evaluamos para poder decir lo logró o no lo logró. En el caso de la evaluación para el aprendizaje, que es la propuesta de la nueva escuela mexicana, pues se realiza durante todo el proceso, enfocándose sobre todo en las iteraciones continuas entre el estudiante y el profesor, en la posibilidad que se tiene de retroalimentar al estudiante para que se vaya dando cuenta de sus propios logros de aprendizaje. Y hay una diferencia significativa. En el tercer librito se habla de la evaluación y los elementos del currículo y se centra en evaluar los aprendizajes esperados. Al poner el énfasis en los aprendizajes esperados, no se está evaluando los logros de aprendizaje de las y los aprendientes con respecto a sus propios procesos de desarrollo de aprendizaje, sino que se ven los aprendizajes esperados como una meta final. Y entonces ahí hay una diferencia. Incluso las pruebas como enlace, las que nos ponían estas escalas como esta que pongo aquí, se hablaba de un dominio insuficiente, un dominio básico, un dominio satisfactorio y un dominio sobresaliente en niveles de desempeño, clasificando a los estudiantes que ya lograban hacer tal o cual cosa en comparación con los que no lo lograban. Y eso en la nueva escuela mexicana no es el planteamiento. En el cuarto librito hay estrategias e instrumentos de evaluación que están acordes a lo establecido en los planes y en el programa de estudio que en ese momento estaban vigentes y se van dando sugerencias de cómo elaborarlos, identificando qué es lo que permite evaluar cada instrumento. Por ejemplo, se dice lista de cotejo, fíjense el concepto, consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un indicador de logro determinados y seleccionados por él y la docente. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de metas de llegar. Se usa para anotar el producto de observaciones, productos de los alumnos, actitudes y verificar la presencia o ausencia de ciertas características o atributos. Ese tipo de listas de cotejo utilizadas para eso no sirve en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. O la escala de rango, que es un instrumento que permite registrar el grado de acuerdo con una escala que determina un comportamiento, una habilidad o una actitud desarrollada por el estudiante, pero en función de esa comparación que hace con los comportamientos de los otros. Compara incluso características entre dos estudiantes y valora comportamientos previamente definidos. Y no se trata de eso en la nueva escuela mexicana. Entonces, es muy importante reflexionar en que no se trata de tomar esa bibliografía solamente por el título del enfoque formativo. Por ejemplo, el portafolio. El portafolio se concibe en ese enfoque como una colección de trabajos y reflexiones de los estudiantes ordenados de forma cronológica en una carpeta o folder que recopila información para monitorear el proceso de aprendizaje del alumno. Y no es el enfoque del portafolio en la nueva escuela mexicana, que sí es una herramienta que se puede utilizar,
pero no es una colección cronológica de trabajos de lo que hicimos en septiembre y lo que hicimos en octubre, sino de aquellos que el alumno selecciona porque representan lo que para él vale más en cuanto a su proceso de aprendizaje. También la pregunta sirve, en esta concepción anterior, sirve para obtener de los alumnos información sobre conceptos, sobre procedimientos, sobre habilidades cognitivas. Y acá la pregunta, ya ahorita nos ponía unos ejemplos de preguntas Sergio Andrés, es para detonar procesos reflexivos sobre lo que estamos aprendiendo. Y ahorita vamos a ver desde dónde se parte. Miren, yo quiero ponerles aquí unos testimonios de docentes que aplican evaluación formativa con este enfoque que queremos, con un enfoque además propio de América Latina, docentes de Argentina, de México, de Chile, de Ecuador. Miren, este docente de ciencias naturales de Argentina dice, fundamentalmente eso, el acompañamiento y el aprendizaje del alumno, que es distinto en la evaluación formativa que en la sumativa. Uno lo puede acompañar de otra forma al alumno. Y eso de que vaya siendo de a poco, de a proceso, también creo que después resaltan más las dificultades que puede tener el alumno en ciertos puntos. Y me encanta lo que dice este docente al final, como que lo vas viendo más por partes, como si tuvieras una película. Vas poniendo pausa y puedes ir viendo en parte ese proceso que va haciendo el alumno, que quizá en otro tipo de evaluación no es tan evidente. Y entonces el alumno va logrando el proceso de desarrollo de aprendizaje. Este otro docente de México dice, vale la pena, sobre todo porque en los niños ellos procuran mejorar, porque les vamos dando más responsabilidad de su propio proceso. Al momento que ellos ven que todo se toma en cuenta y que no nada más va a ser esforzarse al final para tener una buena calificación, sino que se toma todo el proceso, todo lo que ellos hacen y dejan de hacer, eso les permite esforzarse más y tratar de ir mejorando día a día. De eso se trata la nueva escuela mexicana. Por ahí preguntaban, bueno, ¿y cómo se hace este ejemplo? Dice Héctor, denme un ejemplo. Los ejemplos los estamos dando en ese proceso en donde te vas dando cuenta. Al preguntarle al alumno, ahorita les vamos a poner ejemplos de preguntas, ejemplos de cómo hacer retroalimentación, porque la referencia principal es esos procesos de desarrollo que va logrando el estudiante, pero que el mismo estudiante se vaya dando cuenta en un diálogo constante, donde la pregunta y el dialogar y preguntar, son la base del proceso. Este docente de música dice, no puedo evaluar al final porque todos entran distinto, todos los chicos están en un proceso cada uno individual. Dice, si un nene a lo mejor practicó, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no llegó, yo tengo que enseñar en segundo grado, dice, esta es un docente de primaria, todas las notas de la flauta. Hay chicos que aprenden esas y aprenden más, y hay niños que aprenden 2. Pero si el proceso de ese niño para aprender esas 2 fue orientado, fue bien hecho, fue cumpliendo, llegó ahí, está perfecto. El otro año llegará a otras más. Y no es evaluar en función de el que sí aprendió y el que no aprendió, y este tiene 10 y este tiene 8, porque voy acumulando esa parte comparado con el aprendizaje esperado. También aquí cambia el rol del docente, porque le da más protagonismo a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Aquí, cuando se entrevistó a estos maestros, el foco en el proceso requiere que los estudiantes sean más conscientes de sus propios avances y de los desafíos que experimentan. Entonces, el docente pasa a ocupar un rol de orientación, de retroalimentación y de apoyo. Por eso, preguntar y dialogar es la principal estrategia para poder aplicar este enfoque. Entonces hay una relación más horizontal y más confianza para aprovechar el error como fuente de aprendizaje y reconocer los errores. Ya no hay un rol de juzgar y decir está bien o está mal. Ya no se van a parar 20 veces a decir así voy bien, maestro, sino mire lo que logré, maestro, mire lo que estamos haciendo. En este equipo hicimos esto otro. Ahí no importa si hubo error. Lo que importa es el intento que se hizo y cómo vamos logrando ese diálogo reflexivo. Entonces se va generando confianza para que los estudiantes quieran aprender, que eso es algo que nos ha preocupado últimamente.
no a cambio de una calificación, sino por el hecho de aprender. También eso implica un impacto socioemocional importante porque reduce el estrés y la sensación de fracaso asociada al error. Entonces, es todo un cambio de cultura, también en cómo los papás ven esto, porque el papá aprecia mucho el 10, le pregunta al alumno, ¿qué sacaste en la maqueta? 8, ¿y por qué? No sé, pero José tiene 10. Tuvo 10, le salió más bonita que a mí. Y entonces se quedan en la apreciación de que la maqueta para que tenga 10 tiene que estar bonita. No hay un diálogo sobre qué aprendiste con hacer la maqueta y qué lograste en comparación con otras cosas que antes no sabías, ¿sí? Entonces, es un cambio en el rol docente, en la relación, en la interacción con el alumno, ¿sí? Para estos docentes, aquí está Ecuador, Perú, dice, es una experiencia gratificante, romper con todo, dice, romper con paradigmas, así de increíble. Y esta docente de matemáticas dice, ¿cuál es la estrategia? Pues la principal, aunque parezca absurda, es muchísimo amor para entender sus realidades, para quitarles de la cabeza que ellos son un número o una calificación y que son más que eso. Y eso lo consigues con diálogo. Y ella no concibe la acción de educar si no hay amor de por medio. Y luego cuando el alumno va dándose cuenta de para qué le sirve el aprendizaje, o sea, no es suficiente que durante todo un ciclo escolar veamos el plato del buen comer y cómo se clasifican los alimentos en los grupos de alimentos. Eso no es suficiente. Los proyectos que realicemos los podemos realizar una vez y otra vez y otra vez con diferente forma de trabajarlo para que el alumno se vaya dando cuenta de la importancia que tiene consumir alimentos nutritivos. Vean los videos que presentan ahorita los docentes en la quinta sesión de consejo técnico, la del docente de segundo grado de secundaria. Van a ver cómo él dice, yo lo planteé de manera diferente porque lo que quiero es que mis alumnos se den cuenta de lo importante que es consumir alimentos nutritivos. Hizo un proyecto en donde él propone, los niños propusieron diferentes alimentos para vender en la cooperativa. Y eso tuvo un impacto mucho mayor. Vean ese video. Entonces, bueno, finalmente lo que tenemos que considerar es el tipo de estudiante que busca formarse con este modelo. No responde a esas medidas tradicionales de éxito académico, de decir el del cuadro de honor con el 10. Lo que se busca es formar mejores ciudadanos, generar autonomía, generar libertad, la capacidad de cuestionar y transformar el mundo. Eso es lo que se considera como un valor en sí mismo y eso es lo que tenemos que ir logrando con nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los referentes de todo esto? El libro para el maestro, el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Dejo de compartir y no sé cómo le hago. Ya. Muy bien. Bien, muchas gracias, doctora. Por aquí ya nos están planteando algunas dudas, estoy contestando algunas y otras nos vamos a quedar al final para contestarlas. Sí, ahorita te contesto LC Castillo. Ahí está. Bueno, vamos a partir ahora de la siguiente duda que nos plantearon en los distintos foros, los distintos espacios en redes que estamos compartiendo. Síganos a La Avanzada, tenemos un grupo de Facebook, ahorita les voy a pasar la liga. Síganos en nuestras redes, tanto la del doctor Tobón, Sergio Tobón 5 y Aprende Más o Sergio Rubalcaba, la doctora Ere desde su grupo también de asesoría técnica. La pregunta que sigue tiene que ver con los procesos en qué consiste la evaluación formativa y cuáles son sus elementos esenciales. Doctor, ¿nos puede comentar cómo podríamos abordar esa pregunta? Bueno, muy bien. Tenemos que retomar lo que ya han compartido los compañeros, el maestro Sergio y la doctora Heréndida, y pensar desde nuestra región, desde Latinoamérica y desde México, qué es la evaluación formativa. Porque los referentes que tenemos en torno a la evaluación formativa
han sido traídos desde Estados Unidos y desde Europa tradicionalmente. ¿Cómo podemos plantear la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana? Voy a compartirles algunas reflexiones y en una siguiente intervención voy a mostrar también un ejemplo, igual que mis compañeros. Lo que hay que decir es que en la nueva escuela mexicana la evaluación formativa está orientada a formar personas con compromiso social que ayuden a transformar la comunidad y que se ocupen de los problemas en los cuales están implicados, como por ejemplo, mejorar la alimentación, prevenir el consumo de drogas, ayudar a una mejor convivencia familiar, prevenir el acoso escolar, buscar prevenir la contaminación y así sucesivamente. Y entonces la evaluación se debe de hacer es en el marco del abordaje de problemas comunitarios, no buscando determinar cómo se encuentran los estudiantes en habilidades, conocimientos y actitudes, porque eso es de otro enfoque, de otra perspectiva. Entonces, tal y como está aquí en esta diapositiva, la evaluación en la nueva escuela mexicana debe buscar contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno social. Y esto implica que no nos podemos enfocar solamente en determinar cómo están logrando los procesos de desarrollo de aprendizaje, sino que también hay que considerar cómo están en su pensamiento crítico, en el abordaje de los problemas de su comunidad, en su territorio, tal y como lo explicó muy bien el maestro Rubalcaba, pero asimismo cómo están en su compromiso ético y en su parte socioemocional. Evaluación formativa debe recalcar en lo formativo, y lo formativo es desarrollar ciudadanos comprometidos. No solamente es retroalimentar y buscar que el estudiante mejore. Esa es una concepción muy estrecha de la evaluación. Y esa es la concepción que impera todavía en la educación latinoamericana y que tenemos que superar. Por supuesto que en la evaluación formativa, en la NEM, hay procesos de retroalimentación y de apoyo para que el estudiante mejore. Pero este proceso de mejoramiento debe hacerse es en el marco del afrontamiento de problemas comunitarios. Es decir, en el desarrollo de ciudadanos comprometidos. Ahora bien, esto lo podemos ilustrar concretamente entonces con 4 elementos. La evaluación formativa tiene que tener en cuenta cómo los estudiantes están desarrollando valores para actuar en su comunidad. Igualmente, cómo están en su pensamiento crítico, también cómo están logrando los procesos de desarrollo de aprendizaje y junto a esto, cómo van en su desarrollo socioemocional, es decir, en su autoestima, autoeficacia, automotivación, autonomía, resiliencia,
perseverancia y colaboración. Entonces, estos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta en la evaluación para que realmente sea formativa, que es algo que poco se ha abordado. Y si ustedes revisan también las orientaciones para este próximo Consejo Técnico Escolar, ante todo predomina la idea de la retroalimentación con logros, con sugerencias, basada en la autoevaluación, en la coevaluación y en el acompañamiento. Pero nosotros, como colectivo, llamamos la atención de que eso no es suficiente, que esa es una visión muy estrecha de la evaluación formativa, porque es ante todo una visión que fue construida en Estados Unidos y en Europa. Una auténtica evaluación formativa tiene que basarse en nuestro contexto, en nuestras raíces, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. Y esto tiene que pasar por la transformación de la comunidad. Entonces, yo les invito, maestros y maestras, a que en este próximo Consejo Técnico Escolar, ustedes identifiquen cómo van en el abordaje de este proceso de evaluación, si lo están orientando o no en el marco del abordaje de problemas de la comunidad, y si en la evaluación, además de los procesos de desarrollo y de aprendizaje, están abordando la ética, que consiste en actuar con base en los valores universales como la responsabilidad, el respeto y el amor por la vida, junto con lo socioemocional y el pensamiento crítico. Dejo entonces hasta aquí y enseguida, en otra intervención, voy a mostrar un ejemplo sobre cómo en una planeación podemos integrar la evaluación formativa. Bien, doctora, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a ahora abrir el espacio para las preguntas que nos están planteando aquí los compañeros en el chat. Tenemos un chat muy activo, muchas inquietudes, muchas preguntas. Yo vi una que se reiteró de manera continua, que tiene que ver con las Olimpiadas de Conocimientos y con los concursos, por ejemplo, acá en Jalisco del IMATEC. Hoy estaba justamente con directivos y me preguntaban mi opinión sobre estos concursos y yo les decía, es una forma de reproducir la meritocracia, el clasismo y la inequidad en las escuelas, porque pasa algo muy interesante. Por ejemplo, en los concursos de oratoria, los sacan a los que saben hablar bien en público para que les den más herramientas para saber hablar mejor. Sin embargo, el alumno que aún no se expresa, que es tímido, que no se ha integrado al grupo, no lo observamos. Hablo del caso de secundarias, ¿no? Ni siquiera sabemos, en muchos casos, puedo generalizar, quién es. Entonces, ¿por qué hablo de inequidad? Porque estamos dándole más al que no necesita más. Estamos buscando todavía que aumente la brecha de desigualdad. No sé, doctora, ¿quién nos quiera compartir algo al respecto? ¿O si identificaron alguna otra pregunta? Estoy completamente de acuerdo. Esto no va con la filosofía de la nueva escuela mexicana. Tenemos que enfocarnos en la transformación de la comunidad en los proyectos y buscar que todos los estudiantes participen. Esto no se trata de quién es mejor o peor en unos determinados aspectos. Esto se trata de que todos participemos mediante la colaboración en el abordaje de los problemas. Además, no tiene mucho sentido el darle énfasis a este tipo de olimpiadas y también en la aplicación de estas pruebas de Mejor Edu con todos los cambios que se están dando con la inteligencia artificial y con la tecnología.
Eso ya casi no necesita el ser humano. Ahora los seres humanos necesitamos el pensamiento crítico y lo socioemocional para podernos apoyar en la tecnología, que es la que va a hacer esas otras actividades más mecánicas, más de contenidos. Doctora, ¿algo que comentaron? No sé si identificó alguna otra pregunta que... Sí, hay comentarios al respecto y, por ejemplo, hay un compañero, Irving Vargas, que está señalando algunas cosas. Dice que él quisiera que se hablara a fondo acerca de cómo hacer partícipes de manera reiterada a los padres de familia en el proceso educativo o de qué manera aminorar las situaciones que inciden en el proceso y que son del contexto, como el asunto socioeconómico y cultural de las familias. Fíjense en dónde está colocando la problemática. Estamos hablando del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en la escuela. ¿Para qué van a la escuela? Precisamente, Irving, de eso se trata la propuesta de la nueva escuela mexicana. O sea, la escuela tiene que servir para romper con estos círculos viciosos en los cuales hemos estado como sociedad. Darnos cuenta, en las niñas y los niños, formarse como ciudadanos que se conviertan en ciudadanos con un pensamiento crítico, que sean propositivos, que se den cuenta de que son capaces de transformar el entorno en el que viven, porque si no reproducimos de alguna manera un ciclo en donde, por ejemplo, un alumno que ve maltrato en casa, si no aborda estos contenidos a través de los proyectos que se están trabajando, no se da cuenta de que el maltrato, que todas las personas tenemos derecho a un trato digno y que el maltrato afecta la dignidad de las personas, agrede la dignidad de las personas, entonces el alumno puede reproducir eso que él aprende en casa y nosotros tenemos que ayudarle a romper con esos esquemas. Para eso es la escuela, porque más adelante él dice, bueno, antes sí funcionaba la Olimpiada, porque antes se veía más matemáticas y entonces ahora ya no se ven porque se pierden, dice, las matemáticas en los proyectos. Entonces, él está poniendo el énfasis, fíjense, en qué cuestiones externas y en qué cuestiones de lo que él extraña de tiempos y añora de otros tiempos. Estamos viviendo en este momento una situación muy compleja, cultural, social, económica, efectivamente. Entonces, la escuela tendría que servir efectivamente para eso. La escuela tendría que ser un detonador de esos procesos reflexivos. El punto de partida y de llegada de todo esto es los rasgos generales de aprendizaje que están planteados en el perfil de egreso del plan de estudio. Ese es el tipo de ciudadanos que queremos formar. Y lo vamos a hacer con los ciudadanos que tenemos ahorita, con esos niños que tienen esas problemáticas, porque precisamente a partir de la lectura de la realidad vamos a analizar con ellos esas problemáticas para poder llegar a planteamientos de transformación del mundo en el que se vive. De eso se trata la nueva escuela mexicana. Y sí van a aprender matemáticas, y van a aprender ciencias, y van a aprender inglés, pero lo van a aprender a partir de esa posibilidad de análisis de los problemas que se viven cotidianamente. Y eso es lo que tenemos que ir valorando. ¿Qué tanto estamos logrando esa transformación de la ciudadanía que tenemos presente ahora con estas niñas y estos niños que son parte de este presente y de este futuro? No son el futuro nada más de la educación, son el presente, ya están ahí. No son el futuro de México, ya están ahí, están formando parte de un grupo de personas que interactúan con otras. Algo que también mencionan mucho es lo de la calificación. Bueno, y si finalmente nos piden una calificación, sí, efectivamente, también eso es algo importante. Nosotros estamos viendo esa necesidad de poner un número para acreditación y para certificación de nuestros estudiantes, pero el proceso de evaluación formativa hace que se quite el énfasis en esa calificación y que nosotros logremos separarlo, el proceso, junto con nuestras niñas y nuestros niños y con las familias, que no dependa del número, sino de los procesos que va desarrollando, de los logros que va teniendo. Y el número, al final puede ponerse un número, pero ese no es la base de todo el avance que se quiere tener. Doctora,
Sí, doctora y maestro Sergio, tengamos en cuenta que nosotros desde el inicio hemos propuesto de que se elimine la calificación, que no tiene sentido en la nueva escuela mexicana. Lo hemos recalcado y fuimos los principales críticos del acuerdo de evaluación que sacó la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nuestra postura ha sido muy clara. Aquí necesitamos un proceso de evaluación distinto, diferente, y no se deben marcar en la calificación. Bueno, y aprovecho para responder dos preguntas. La primera de Marta Cristina Pérez, que dice que si consideramos la ética, el pensamiento crítico, los PDA y lo socioemocional, podríamos tener estos elementos también para determinar una calificación y evaluar el desempeño de los estudiantes. No, no estamos planteando esto para evaluar el desempeño académico ni para una calificación. Es que la evaluación formativa tiene como fin fundamental formar ciudadanos comprometidos con la transformación de la comunidad en la NEM, no como un aspecto del desempeño académico ni para la calificación. Y en segundo lugar, quiero responder también un análisis que hace, permítame si lo ubico. Bueno, adelante, mientras encuentro el comentario. Ok. Bien, yo quisiera compartirles que esta es la primera sesión de 2 que vamos a tener sobre evaluación. Buscamos en esta sesión clarificar qué es la evaluación formativa desde la nueva escuela mexicana, qué busca evaluar la nueva escuela mexicana, para qué evaluar en la nueva escuela mexicana. Y desde estas 2 preguntas me gustaría ahora comentar desde sus planteamientos, sus ideas, doctora Ere, ¿qué busca evaluar la nueva escuela mexicana? Ok. Sí, bueno, maestro, ya hace un rato. ¿me permite un momentico? Sí, adelante, claro, sí. Claro. Yo respondo una pregunta que la de Marlen San Luis. Dice que se le plantea a los docentes planear con base en los PDA, pero que luego aquí estamos diciendo que no es suficiente considerar los PDA, sino que hay que abordar otros elementos. Entonces ve esto como una contradicción, porque si la SEP dice que los PDA son la base de la planeación, ¿por qué no quedarnos solamente evaluando los PDA? Y está en lo cierto. Efectivamente, así es. Aquí hay una incongruencia. Y hay una incongruencia, ¿por qué? Porque es que los mismos PDA necesitan ser replanteados, porque los contenidos y los PDA todavía no responden a la filosofía de la nueva escuela mexicana. Todavía tienen como bases en las competencias. Así es la realidad. Entonces, mi propuesta es que se vuelvan a revisar los contenidos y los PDA y que se proponga una forma distinta de organización curricular en el futuro. Mientras tanto, tenemos que articular o complementar esos contenidos y PDA con otros aspectos. Bien, adelante, doctora, con la pregunta. Sí, bueno, aquí quiero hacer énfasis en esto. O sea, ya hace un rato les decía que la estrategia básica en la pedagogía de la nueva escuela mexicana es preguntar y dialogar. Se trata de dialogar con los chicos para identificar lo que están logrando como aprendizaje, para que ellos se den cuenta de esos logros en sí mismos, que no son comparables con otros. Entonces, eso implica dejar de pensar en la medición y que compara mi aprendizaje con el de otra persona o con el de un estándar que está marcado como antes eran los estándares curriculares, los aprendizajes esperados. Ese no es el punto. Ahora, preguntan cómo esto contribuiría a que los estudiantes se preparen a la hora de presentar, por ejemplo, exámenes estandarizados como el examen para el ingreso al bachillerato. Aquí tendríamos que, o sea, obviamente también hay inconsistencias en el sistema educativo,
Y el planteamiento de Comipems es que se tiene que cambiar también ese tipo de exámenes. Pero los exámenes, por ejemplo, tipo PISA o exámenes de Comipems, no evalúan en sí contenidos de la currícula. Lo que evalúan son esas posibilidades de que los alumnos ponen en juego lo aprendido para poder, por ejemplo, en Mejor Edu, analizar un texto e identificar la información que éste tiene, y eso se logra cuando el alumno va desarrollando ciertas habilidades a lo largo de su proceso de aprendizaje. Por eso es muy importante que los aprendentes tengan claro qué es lo que tienen que lograr, porque así se enfocan menos en las expectativas del maestro, en cumplir con la expectativa de un trabajo como lo pidió el maestro. Si constantemente están buscando orientaciones precisas sobre cómo hacer la tarea, o sea, cuántas cuartillas, bueno, les digo yo, hasta de doctorado están preguntando cuántas cuartillas se necesitan para el planteamiento del problema de su investigación, porque han estado acostumbrados durante toda su escolaridad a estar insistentemente satisfaciendo la expectativa del profesor y menos centrados en el proceso mismo de lo que están haciendo en el proceso de aprendizaje. Y se trata de ir rompiendo con esto, poco a poco. Sé que va a ser difícil, pues todos estamos acostumbrados a ese proceso. Incluso hay estudios que han comprobado que los números estorban para el aprendizaje. Hay un estudio en el 98 y luego otro estudio en el 2021, en donde se ve que cuando al alumno se le pone un número, por ejemplo, sacó 8 en el examen, solo se fija en el 8 y ya se queda conforme con el 8. Si el número va acompañado de una retroalimentación, tampoco se fija en la retroalimentación, le da más peso al número. Pero si desaparece el número y vamos quitando esa expectativa de sacó 8, sino en la reflexión sobre lo que logró como aprendizaje, en una corrección, por ejemplo, entre pares de los exámenes, en un diálogo constante sobre lo aprendido, en una selección de las formas de presentar lo aprendido por el propio estudiante, que él diga, no que todos me traigan un mapa conceptual para el jueves, sino que ellos decidan si uno quiere hacer mapa conceptual, el otro quiere hacer un cuadro sinóptico y el otro quiere hacer un esquema y el otro quiere hacer un dibujo para presentar lo que aprendieron. Esa posibilidad la tenemos que abrir, para que entonces se reconozca con esta mirada lo particular, único y diverso de cada estudiante y favorecer con ello esa reflexión, su capacidad de pensar y reflexionar acerca de su aprendizaje y desarrollar procesos metacognitivos. Por eso se habla de mayor autonomía. Cada estudiante tiene que conocer y comprender esos propósitos de aprendizaje para que estos guíen su proceso de reflexión y entonces se van a interesar más en el aprendizaje. Entonces se busca esa autonomía, se busca desarrollar esa toma de conciencia. Implica esto un tránsito hacia una cultura del aula en que los estudiantes puedan ir haciendo juicios valorativos de su propio trabajo y el de los demás. Yo insisto en que lean el libro Sin Recetas. Ahí, por ejemplo, está este cuadrito, este diagrama de un triángulo, donde dice, el papel del docente se define por las siguientes acciones. O sea, el docente tiene que trabajar la coevaluación, detonar procesos metacognitivos, promover la retroalimentación, valorar el esfuerzo del alumno por mínimo que sea, orientar sus formas de actuación, los procederes de los alumnos, retomar el error como posibilidad de aprendizaje, pero tiene también que aprender a preguntar y fortalecer ese vínculo pedagógico que da motivación, confianza y empatía. El alumno, cuando el maestro solamente le pone el sello o cuando le pone un montón de taches rojos, tiene una reacción ante esa supuesta forma de recibir del maestro lo que el alumno está haciendo, que si hay un diálogo y si se involucra el trabajo con sus pares, todavía mejor, para que el maestro deje de tener todo el peso de este trabajo de emitir un juicio de valor sobre algo. Bueno, hasta ahí le dejo ahorita. Bien, gracias, doctora. Yo nada más quisiera completar con la idea que nos plantea aquí Alejandra.
Es una inconsistencia el examen para media superior, es correcto, porque está plasmado en la ley general que es un elemento de la educación obligatoria, la media superior, y la debe de brindar el Estado. Por eso, si fuera congruente el sistema con los planteamientos de la nueva escuela mexicana, debería de garantizarse el acceso a media superior sin necesidad de un examen. También yo quisiera mencionar algo que yo opino. Los exámenes estandarizados no debemos de satanizarlos. Debemos de ver el examen estandarizado como algo que nos ayuda a diagnosticar, a identificar. Los números nos sirven, le sirven a la secretaría, a las zonas para hacer diagnósticos regionales, sacar indicadores. El punto aquí es que el número no le sirve al niño, aunque incluso las familias piden un número, los papás piden un número, pero nosotros tenemos que ver cómo no se queda nada más esto en el número. Y es una incongruencia, como ya lo mencionó el doctor Tobón. Bien, doctor, no sé si quiera compartirnos su ejemplo. Sí, estamos precisamente hablando de los estudiantes. En el marco de la evaluación formativa, entonces ahí hay una incongruencia. Porque si es una evaluación en torno al sistema, bueno, ya eso es distinto. Quiero también aprovechar para compartir un pequeño ejemplo que prometí en mi intervención anterior sobre cómo podríamos abordar la evaluación formativa en un proyecto. Entonces, en los libros de texto no viene como tal de forma explícita la evaluación formativa. Hay actividades, sí, que se relacionan con la evaluación formativa, pero les voy a mostrar un ejemplo concreto de por qué es muy importante articular la evaluación formativa en los proyectos que abordemos de estos libros. En este caso se trata del proyecto Con Pan Festejamos y Convivimos. Este es un proyecto que está en el libro de texto de lenguajes del grado cuarto. Entonces, aquí lo que hicimos con una escuela fue la planeación didáctica de este proyecto que está en el libro de texto. Y ustedes dirán, ¿por qué hay que hacer esta planeación didáctica? Hay que hacer la planeación didáctica para poder articular el proyecto del libro de texto con las características y necesidades de nuestro grupo. Y también para orientar el proceso de evaluación formativa, determinar cuáles son los recursos que necesitamos e integrar lo que es el diseño universal del aprendizaje. Entonces, el proyecto que está en este libro aborda solamente el análisis de los aspectos culturales en torno al pan, pero no considera la alimentación saludable. Entonces, el proyecto en el libro solamente está orientado a este PDA que ustedes ven aquí. Planea, escribe, revisa y corrige textos donde describe de manera lógica procesos con los que tiene cierta familiaridad. Si no hubiésemos hecho esta planeación didáctica, lo más factible es que nos quedemos solamente en el abordaje de este PDA, en que los estudiantes aprendan a planear, escribir, revisar y corregir textos en torno al abordaje de los aspectos culturales en torno al pan. Pero fíjense que en la escuela, a partir del programa analítico, se identificó como una situación problema el alto consumo de pan en la comunidad sin considerar la dieta saludable. Y entonces es por eso que se integró otro PDA en Saberes y Pensamiento Científico que dice,
indaga y describe los nutrimentos que proporcionan los alimentos que consume y contrasta con el plato del bien comer. Identifica los que necesita incluir en su alimentación, así como los beneficios para su salud y para realizar sus actividades diarias. Además, se articuló un eje que es importante en este proceso, como es la apropiación de las culturas a través de la escritura y la lectura, y lo que tiene que ver con la vida saludable. Entonces, aquí ya hay un aspecto puntual de la evaluación formativa, y es que el trabajo no se va a orientar solamente a que desarrollen una serie de habilidades en lenguaje, sino que aprendan a transformar un problema como es el consumo de pan sin moderación, sin seguir el plato del bien comer. Asimismo, en la planeación se han integrado actividades de evaluación formativa que no vienen en el libro de texto. Por ejemplo, aquí en el momento 1, que es lo que sabemos, que está en las páginas 24 y 25, se plantean una serie de actividades, como por ejemplo leer de forma individual el texto introductorio sobre la importancia del pan en las celebraciones mexicanas, observar una imagen sobre esto, pero también aquí mismo se ha incluido una actividad de sensibilización sobre sobre qué moderación estamos teniendo en torno al consumo de pan o qué elementos de alimentación saludable estamos teniendo en cuenta aquí. Y fíjense que en la evaluación formativa se está abordando eso, porque se está considerando el análisis de la conciencia que hay en torno a los problemas de un consumo excesivo de pan. Eso no está en el libro de texto. Y esto es esencial en la evaluación formativa. Por eso es que hay que hacer este proceso de planeación a partir del programa analítico. Les voy a mostrar también otros aspectos de esta planeación. Aquí, por ejemplo, lo que haremos. Entonces, están las actividades que vienen en el libro de texto, pero estas actividades se han complementado con el análisis crítico sobre el consumo de pan y también sobre la forma de hacerlo y los elementos que le agregan, sobre todo estas sustancias químicas, como por ejemplo los conservantes. Y en la evaluación formativa se está indagando cómo los estudiantes están tomando conciencia de este proceso en el cual le echan estas sustancias químicas que también pueden afectar la salud, y se les invita a que a partir de este pensamiento crítico identifiquen otras opciones u otras alternativas en torno al consumo de pan o incluso en torno a la misma elaboración del pan, como por ejemplo reemplazar determinados ingredientes por otros. Por ejemplo, reemplazar la harina por harina de almendras o así. Igualmente, en otros momentos del proyecto se están evaluando aspectos como la responsabilidad, que era a lo cual yo me refería con el compromiso ético. También la problematización a partir del pensamiento crítico. Miren, eso está aquí en la evaluación formativa, que se está considerando. Entonces, son elementos que no es solamente para que los entendamos, sino para que también los abordemos en la planeación y luego los trabajemos con los estudiantes. De tal manera que no es suficiente con abordar los proyectos que vienen en los libros de texto. Estos proyectos
no están contextualizados a las necesidades de nuestro grupo y a nuestra comunidad. Por lo tanto, hay que hacer una planeación en la cual complementemos estos proyectos con base en el programa analítico, integremos otros campos formativos y abordemos la evaluación formativa con esta visión que les estamos compartiendo el día de hoy. Finalmente, nuevamente les invito a que construyamos la evaluación formativa desde la nueva escuela mexicana, con referentes mexicanos y latinoamericanos, y que analicemos críticamente muchas propuestas que están viniendo de Estados Unidos y de Europa, también con el concepto de evaluación formativa, pero que no se alinean o no se articulan con esto que hemos dicho. Evitemos términos en inglés que no es necesario con nuestro idioma, como este concepto del teaming. Más bien, busquemos cuáles son los elementos que debemos incluir en la evaluación a partir de nuestros propios saberes, de nuestra cultura. Y complementemos esto, por supuesto, con referentes de evaluación de otras regiones, de otros continentes, en la medida en que sea necesario. Dejo hasta aquí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Doctora Ere, vamos cerrando la sesión con algunas ideas. Sobre todo, ojalá y tengamos, bueno, primero comentarles que esta es la primera sesión de 2. En la segunda vamos a abordar el cómo, con cuáles herramientas, medios o instrumentos se puede evaluar desde propuestas que estamos implementando nosotros en escuelas. Yo voy a traer, me comprometo a traer un ejemplo de una propuesta, de una estrategia de evaluación para secundaria. Vamos compartiendo el compromiso para la siguiente sesión, que es el martes 27 a las 8 de la noche, porque sí consideramos que primero debemos de clarificar la diferencia de la evaluación formativa, como lo hizo muy bien la doctora Ere, de los modelos anteriores y de este, porque no es nueva, viene desde el 93 la evaluación formativa, en el 2006 aparecía y también en el 2017, pero ¿qué busca ahora esa evaluación formativa? ¿Qué busca ahora la nueva escuela mexicana? También hablar de que nosotros lo que buscamos es proponer, no estamos intentando reproducir lo que ya está en las orientaciones, lo que ya está en el CETE, nada más leerle las guías o las orientaciones, creo que ustedes lo pueden hacer perfectamente, no hay ningún inconveniente, pueden ver cualquier otro video. Lo que proponemos son alternativas a la nueva escuela mexicana, congruentes con la nueva escuela mexicana. Eso es muy importante plantearlo. Entonces, no sé, doctora Ere, algo que nos quiera compartir. Solamente invitarles a que este viernes, que es la sesión de consejo, lo dediquen a reflexionar sobre cómo hacen la evaluación y qué podríamos hacer cada uno para ir transitando a esas nuevas formas de evaluación que nos propone la nueva escuela mexicana. No se trata de hacer un cambio radical porque esto tiene que ir construyéndose poco a poco. Entonces, que dediquen el tiempo necesario, más que a buscar autores que hablen de evaluación formativa, más que, o sea, ya comprendiendo la esencia, que lo que se quiere es una evaluación que contribuya a la reflexión sobre los logros de aprendizaje que va teniendo el estudiante, que contribuya a que la familia también identifique que el niño antes le costaba trabajo cepillarse los dientes, pero a partir de que tomó conciencia de lo importante que es cepillarse los dientes, ya se cepilla los dientes diario. La familia también contribuye a darse cuenta de esos logros de aprendizaje. Y entonces, si tenemos claro eso, que queremos ir formando estudiantes con un pensamiento propio, con un pensamiento crítico, que sean capaces de juzgar cualquier situación de discriminación, que
se pongan frente a las situaciones para dar su opinión y que sepan decir eso no es lo adecuado porque no contribuye a la equidad, a la posibilidad, por ejemplo, de la igualdad de género, de la vida saludable, de la inclusión, que son los ejes articuladores, ¿no? Entonces, si estamos logrando eso, estamos en buen camino para lograr un cambio de paradigma educativo en el país y que eso es lo que queremos. Entonces, poco a poquito ir avanzando en eso, convenciéndonos las maestras y los maestros, porque si nosotros mismos nos ponemos la traba de, bueno, pero es que mi supervisor dice que le tengo que entregar el instrumento con el que voy a evaluar, y yo no le argumento al supervisor, no le argumento por qué estoy construyendo con mis estudiantes una forma diferente de trabajo, y entonces, y no me defiendo ante esa imposición, entonces no estoy avanzando hacia la nueva escuela mexicana. No es un modelo que aquí está, ahí cómprenlo en un frasquito, tómense el frasquito maestros y ya somos todos maestros de la nueva escuela mexicana. No es así, es algo que está en construcción y lo vamos a hacer poco a poquito. Entonces la invitación es a que dediquen el tiempo a reflexionar. A lo mejor el concepto ese del timing pedagógico que presenta el doctor Díaz Barriga en el texto, no es importante de discutir en este momento, a lo mejor, y menos porque es un anglicismo que yo veo innecesario traerlo, ¿no? A colación. A lo mejor entender la esencia del planteamiento sí puede ser, ¿no? El texto nos da algunos elementos, los videos nos dan algunos elementos, usémoslo, pero no busquemos que alguien nos diga cómo, mejor construyámoslo nosotros para poder identificar qué podemos hacer para cambiar. Reiteradas las peticiones de preescolar, doctor Tobón nos ayuda con un ejemplo de evaluación de alguna medio, técnica, herramienta, instrumento para evaluar en preescolar. Sí, por supuesto. Quedo con esa tarea para la siguiente sesión. Ok. Les voy a apoyar en eso. Y hay que tener presente que aquí se está construyendo lo que es la evaluación en la nueva escuela mexicana. Aquí no Entonces vamos hay... a comprometernos, doctor, usted para preescolar, yo para primaria y Sergio para secundaria. Perfecto. Okay. Aquí no hay un modelo o no hay una fórmula. Lo que se plantea en estas orientaciones para el próximo Consejo Técnico Escolar es una propuesta. Nosotros también estamos aquí haciendo una propuesta complementaria, siguiendo los principios de la nueva escuela mexicana. Bien, pues maestros, maestras, muchas gracias. Comentarles que las sesiones se quedan grabadas en los muros, pueden utilizarla. También los materiales que presentamos se los compartimos en un drive en los distintos medios que nos están siguiendo. Y pues éxito en su CETE, no se queden nada más con lo que dicen las orientaciones, vayan un poco más allá. Yo, por ejemplo, hoy para el tema de los supervisores y los directivos, les imprimí una planeación y les dije, ¿qué criterios, qué aspectos buscarían evaluar en esta planeación? Intenté hacer un ejercicio práctico, ¿no? ¿Cómo podemos ver la parte de la reflexión de la asesoría del acompañamiento de manera distinta? Porque sí está muy bien que veamos el esquema que aparece en la orientación, ¿no? La mirada que se ve, el acompañamiento, pero no quedarnos en el discurso, vayamos a hacer acciones, situaciones prácticas. Y entonces, pues si no hay más, sí, que pasen... Y utilicemos, como lo dijo la doctora Herendia, los términos en español, no es necesario hablar del timing, creo que ahora me equivoqué un poco, no es necesario hablar del timing cuando tenemos términos muy claros en nuestro idioma. Sí, pareciera que estamos buscando crear términos, utilizar términos que incluso se utilizan en la política, en el fútbol, estar en el lugar correcto, en el momento correcto para reorientar, para regresar. No creo que sea algo tan relevante. Incluso creo que los maestros lo hacen y sin tener que... Invitamos a la SEP a que revise muy bien estos materiales, porque han salido varios términos que no van con la nueva escuela mexicana, como estos términos en inglés, o a veces que aparecen todavía los términos de asignatura y los profesores se confunden muchísimo. Entonces es bueno también revisar todos estos y los autores de referencia, ¿no? También. ¿Cómo? Y esas 5 libritos ya déjenlos allá lejos. Ah, sí, dejémoslos tranquilos. Eso no.
Ok, muy bien. Nos ayudaron Bueno, pues, mucho, pero tenemos Sí. que transitar hacia claro. un nuevo Así enfoque. es. Y el Sí, enfoque de tampoco los competencias estamos también. descalificando en su momento, fueron útiles y nos sirvieron para comprender cosas que en ese momento estábamos Claro, parados ante ese paradigma claro. y bueno, o sea, hemos cometido, hemos transitado por diferentes formas de hacer las cosas y hemos cometido errores, pero también aciertos. Así es. Entonces, hay Claro, momentos y en que todo eso nos ha servido de reflexionamos. aprendizaje para Claro que estar sí. aquí, Ujú. Sí, para tener una visión hacia el futuro. son el punto de partida, no tenemos que borrarlos. Claro, Pero son como decíamos aprendizajes. hace rato, no es la idea de la nueva escuela mexicana. Podemos partir de ahí. Y hay que Muy trascender poquito. para cuestionar y decir cómo podemos avanzar hacia nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, adelante y nos vemos el próximo martes con esta sesión con ejemplos. Es una sesión complementaria que nos va a ser de mucha utilidad ahorita que estamos en el cierre del tercer periodo, pues para ir poco a poco avanzando sobre cómo evaluar con los proyectos que estamos diseñando. Exacto. Nos vemos. Bien, Muy bien. pues Bye, nos bye. vemos en Coatzacoalcos. Vamos a estar en Coatzacoalcos en mayo. ¿De Nos acuerdo? vemos en Coatzacoalcos, en Durango, en León, en Guerrero. León. Ahí andamos. Entonces síganos. Nos vemos. Buenas noches, doctor Tobón, doctora Ere. Un aplauso para Sí, todos gracias. Gracias a todos los docentes que nos acompañaron en las diferentes sesiones y talleres de Jalisco. Saludos desde Jalisco y gracias a los 2,500, 2,600 que nos acompañaron el día de hoy. Sí. Gracias a Muchas todos. gracias. Excelente. Nos vemos.